Bienvenidos a mi canal. Gracias por visitar La Reina de Espadas, donde descubrimos las historias más increíbles de relaciones complicadas. Suscríbete al canal para no perderte nuevos videos. La luz de la mañana llenó suavemente la habitación del hospital, envolviendo a las tres mujeres que vigilaban al hombre en la cama. Él yacía en silencio, su cuerpo alguna vez musculoso ahora marchito, consumido por el cáncer. Una mujer de cabello castaño oscuro, de alrededor de 40 años, sostenía la mano del hombre junto a su mejilla. Su cabello rizado, que le llegaba hasta los hombros, rozaba su rostro bonito y marcado por las lágrimas. A su lado estaba una versión más joven de la mujer, de unos 20 años. Al otro lado de la cama, una mujer alta y atractiva, de unos 30 años, con cabello rubio, compartía muchos de los mismos rasgos faciales que el hombre que yacía en la cama. Amorosamente, ella limpiaba con cuidado la cabeza calva de su padre. Su vigilia silenciosa fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Un hombre alto y rubio asomó la cabeza. «¿Está despierto, hermana?», susurró a la rubia. «No ahora, Tim», respondió Angie, «solo está despierto por periodos cortos de tiempo, la morfina lo adormece». «Mali», dijo gentilmente girándose hacia la mujer mayor de cabello castaño, «¿podemos entrar?». Ella levantó la mirada hacia él, sonrió débilmente y asintió. Él retrocedió y abrió la puerta. Una mujer muy atractiva, de unos 50 años, entró tímidamente en la habitación. Su largo cabello era una mezcla pesada de rubio y plateado que caía suelto sobre sus hombros. Incluso a su edad, todavía tenía un cuerpo que mujeres 20 años más jóvenes envidiaban. «Mali», saludó suavemente Gwen, «por favor, entra». Angie se levantó y miró a Mali. Mali sonrió tranquilizadoramente y asintió. La joven rubia se volvió hacia la invitada. «Supongo que puedes sentarte aquí, mamá». «Gracias, Angie». Lo que siguió fue una partida de ajedrez humano, cada movimiento de una de las piezas humanas causaba un movimiento de otra pieza. Cada avance hacia el rey resultaba en un movimiento defensivo para protegerlo. Finalmente, la habitación se acomodó cuando Gwen se sentó al otro lado de la cama de Mali y su hija Jessica. Angie se había trasladado a una silla en una esquina, mientras Tim se sentaba en la otra silla de la esquina. «Gracias por permitirme venir hoy», dijo suavemente Gwen. «Cuando los chicos me dijeron que Joe iba a pasar el tiempo que le quedaba en casa, supe que tenía que pedir verlo. Era lo correcto». Mali respondió cansadamente, «Lo discutí con Joe y él estuvo de acuerdo. No quiere visitantes una vez que lo llevemos a casa más tarde hoy, así que me alegra que pudieras llegar antes de que lo den de alta». Joe gimió suavemente mientras sus ojos se abrían lentamente. Las miradas de Gwen y Joe, que no se habían cruzado en más de una década, ahora se encontraron. «Gwen», susurró suavemente. «Estoy aquí, Joe», susurró ella. «¿Dónde está Mali?» «Estoy aquí, cariño», dijo su esposa, acariciando suavemente su mano. Él sonrió débilmente, mirando a los suaves ojos marrones de su esposa. Mirando alrededor de la habitación, tomó nota de todos los presentes. «Estamos reunidos aquí hoy», dijo sonriendo mientras escuchaba varias risitas. Cerrando los ojos, suspiró profundamente. Carraspeó y miró a su exesposa. «Está bien, Gwen», dijo débilmente, «di lo que necesites decir». «Lo siento si me quedo dormido, no puedo mantenerme despierto». «Entiendo, Joe», dijo Gwen. «Seré breve, pero si te quedas dormido, no te preocupes. La mayor parte de lo que tengo que decir es para nuestros hijos». Él asintió y ella tomó una respiración profunda. «Joe, solo quería decirte adiós». «Ya dijiste eso hace 10 años». «Sí», dijo con un leve temblor en su voz, «lo recuerdo, pero cuando escuché que estabas muriendo, supe que todavía tenía algunas cosas que necesitaba decirte». «Perdóname», susurró intensamente, «por favor, Joe, dime que me perdonas». Se miraron en silencio durante un minuto antes de que Joe suspirara. «Estás perdonada», dijo suavemente. Gwen se reclinó, obviamente sorprendida por su respuesta. «¿Así de fácil?», preguntó. «No, no así de fácil», resopló. «Me llevó años decirlo y significarlo. Mali fue clave.
Joe se retorció de dolor y soltó un gemido amortiguado. Estirando la mano, presionó el botón de su dosis de morfina. En segundos, su respiración se hizo más profunda y su rostro visiblemente se relajó. Minutos después, se quedó dormido. Lo siento, Gwen, dijo suavemente Mali, se quedará dormido un rato. Lo sé, probablemente no era lo que esperabas que fuera. Gwen negó con la cabeza. En realidad, fue más de lo que me atrevía a esperar. Solo podía soñar con que él dijera que me perdonaba. Sé que te lo debo a ti por eso. No, dijo Mali, sacudiendo suavemente la cabeza, nunca podría haber convencido a Joe de hacer algo que realmente no quisiera hacer. Oh, sé que hará cosas por mí que prefiere no hacer, pero nunca algo que no sintiera que era lo correcto. Bueno, aún estoy agradecida de que haya encontrado a alguien como tú después de que perdí su amor. No perdiste su amor, mamá, escupió Angie, lo desperdiciaste. Lo sé, Angie, respondió Gwen con tristeza, y es algo de lo que me arrepentiré por el resto de mi vida. Tú también tienes remordimientos, ¿no? Angie resopló y luego se sentó en silencio, con los labios apretados, como si hubiera chupado un limón. Cariño, todos tenemos remordimientos, cosas que deseamos no haber hecho o cosas que esperábamos que hubieran resultado de otra manera. Algunas de esas cosas estaban fuera de nuestro control, mientras que otras las trajimos sobre nosotros mismos. Mi mayor remordimiento es haberme permitido enloquecer durante esos meses. No trates de excusarte, espetó Angie. No, no dije que no era responsable de mis acciones, solo que mi pensamiento estaba severamente trastornado durante ese tiempo. Había muchas cosas sucediendo en ese entonces, cosas que dudo que tú o Tim fueran conscientes. Sé que ni tu padre ni yo les contamos todos los detalles de lo que pasó. Joe eligió no hacerlo porque sintió que lo engañé a él, no a ustedes dos, ya que ambos ya estaban fuera de casa. Nunca te lo conté porque, bueno, porque hubiera hecho que me odiaras aún más de lo que ya lo haces. No te odio, mamá, dijo Angie fríamente, odio lo que hiciste, no a ti. Sin embargo, nunca me quedaré callada y escucharé a alguien minimizar la magnitud de la destrucción y el dolor que causó tu infidelidad. Angie, Tim, por favor, créanme cuando les digo que nunca consideré la cantidad de dolor que mis acciones costarían. ¿Cómo pudiste no hacerlo, mamá?, dijo Tim calmadamente desde su silla, tenías que saber que engañar a papá lo heriría. Tú y nuestra familia eran el mundo para él. Gwen asintió. Tienes razón, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero ignoré las posibles consecuencias. Cuando lo pensé, supe inmediatamente el peligro en el que había puesto mi matrimonio. Lamentablemente, esa realización no llegó hasta que ya estaba en la aventura. Para entonces, era demasiado tarde. Durante el divorcio, todos me preguntaban por qué había hecho algo tan horrible. Ojalá hubiera tenido una mejor explicación que las patéticas excusas que se me ocurrieron en ese entonces. He tenido 10 años para analizar mis acciones y creo que ahora tengo una mejor idea de lo que sucedió. Esto no es una excusa, dijo mirando fríamente a su hija, solo una explicación de cómo sucedió. Hasta ahora, nunca había querido admitir las razones porque me hacen ver tan egoísta y superficial como era. Simplemente, varias cosas sucedieron al mismo tiempo que me dieron la oportunidad de engañar a Joe, y arrogantemente y tontamente caminé directamente hacia ella. Gwen, dijo Mali suavemente, eres una mujer muy hermosa. Estoy segura de que tuviste muchas oportunidades de romper tus votos matrimoniales a lo largo de los años que estuvieron casados. Gwen sonrió débilmente a la esposa de su exesposo. Gracias, y tienes razón, tuve muchas oportunidades, pero no como esta. Joe había comenzado a viajar nuevamente después de aceptar un gran contrato. Sabía que lo había tomado para ayudar a pagar la universidad de Angie y Tim, y lo discutimos y estuvimos de acuerdo. Solo sería por 6 meses, pero me afectó peor de lo que jamás soñé que lo haría. Cuando viajaba antes en nuestro matrimonio, tenía a los niños para ayudarme a lidiar con eso. Con ambos en la universidad, estaba sola. Me sentía tan vieja y sola. Luego, en el trabajo, un hombre guapo y más joven comenzó a perseguirme. Sabía que Douglas solo estaba interesado en el sexo, pero recibir la atención de una estrella en ascenso en la corporación es halagador. Angie resopló mientras Tim, con una expresión de dolor, mostraba claramente su decepción.
Gwen continuó rápidamente. Como dije, continuó calmadamente mientras miraba a sus hijos, fui arrogante y egoísta. Sé que no excusa lo que hice, pero espero que vean cómo lo permití. Quiero que sepan que nunca fue nada que su padre hiciera o dejara de hacer. Fueron mis miedos y luego mi ego lo que abrió la puerta. Nunca dejé de amarlo, incluso durante la aventura. ¿Cómo puedes decir eso, mamá?, se burló Angie. Estabas acostándote con otro hombre. Sé que no lo crees, pero es verdad. El problema no era que no amara a tu padre, porque lo amaba. El problema era que me amaba más a mí misma durante ese tiempo. Puse mis necesidades y deseos por encima de los de la familia y los de tu padre. Durante 4 meses, usé mi infelicidad para justificar mi infidelidad en mis votos matrimoniales. Cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba haciendo, terminé la aventura, pero las semillas de la destrucción ya se habían plantado. Esperaba poder vivir con eso y ahorrar a tu padre el dolor de descubrir que su esposa le había engañado. Sabía que había una buena posibilidad de que me divorciara si alguna vez se enteraba. Entonces, ¿por qué decirle, mamá?, preguntó Tim tristemente. Fue solo para aliviar tu propia culpa, interrumpió Angie. No, cariño, esa no fue la única razón. Sí, mi culpa me estaba consumiendo. Sabía que tu padre podía notar que las cosas eran diferentes después de ese contrato. Ese año después de mi aventura, las cosas entre nosotros eran tan tensas a veces que me di cuenta de que, tarde o temprano, tendría que confesarle. Sin embargo, el destino intervino para hacer que fuera antes de lo que había esperado. Cuando rompí con Douglas, sabía que ninguno de los dos quería que alguien se enterara de nuestra aventura. De hecho, él tenía más que perder que yo. Estaba casado con la hija de uno de nuestros miembros del consejo de administración y era el principal gerente de proyectos de nuestra corporación. Estaba en camino de convertirse en nuestro vicepresidente corporativo más joven. Entonces, cuando terminé la aventura, hice una estipulación. No debía tener ningún contacto con Joe ni trabajar en ningún proyecto con él. Mi corporación había contratado con la compañía de tu padre varias veces en el pasado, y no podía soportar la idea de que Joe tuviera que responder a Douglas. Douglas siempre tendría el conocimiento secreto de que se había acostado conmigo y podría, de alguna manera, usar eso en contra de tu padre. No podía correr el riesgo de que él desrespete a Joe. Suena tonto, ¿verdad? Después de que yo misma desrespetara a tu padre durante esos meses. Douglas estuvo de acuerdo, por supuesto. Las cosas parecían ir bien si solo podía superar la culpa. Entonces, ese maldito contrato del gobierno apareció. Era potencialmente valioso en millones, y sabía que Douglas lideraría cualquier proyecto de la GSA si lo ganábamos. También sabía que la compañía de Joe estaría profundamente involucrada en él. Fue después de que ganamos la licitación cuando mis miedos se hicieron realidad. Se anunció que Joe lideraría el equipo de ingeniería que era un elemento esencial del proyecto. Por supuesto, respondería al gerente del proyecto, Douglas. Confronté a Douglas y le recordé nuestro acuerdo, pero él me dijo que los negocios eran los negocios y se negó a hacerse a un lado. No creo que pensara que cumpliría con mi amenaza. Estaba equivocado. Gwen se detuvo y tomó una respiración profunda. Las lágrimas que corrían por su rostro atestiguaban el dolor de los recuerdos. Tu padre manejó mi confesión como esperaba que lo hiciera. Se sentó estoicamente y escuchó, haciendo varias preguntas para aclarar. Podía verlo reuniendo la información que necesitaba antes de tomar una decisión. Cuando vi una lágrima comenzar a correr por su mejilla, supe que terminaría mal para nosotros. Al día siguiente, se retiró del equipo. No sé si estaba tratando de tomar el camino alto y proteger los intereses de su compañía o si sospechaba lo que sucedería cuando se retirara. De cualquier manera, no podría haber funcionado mejor para tu padre, ya que el infierno se desató. Él era una parte clave de ese equipo, así que cuando intentó retirarse, llamó la atención de todos, incluyendo a los peces gordos de ambas compañías. Cuando comenzaron a hacer preguntas, sus asistentes comenzaron a buscar respuestas. No les tomó mucho tiempo descubrir la aventura entre Douglas y yo. Fue entonces cuando las pesadillas que me habían atormentado durante el año anterior se hicieron realidad. Como esperaba, el signo de dólar pesaba más que cualquier influencia que Douglas tuviera,
y fue retirado del proyecto. Funcionó bien para Joe y su compañía, aunque la vergüenza de la situación llevó a la dirección de mi empresa a ofrecer un mayor porcentaje de las ganancias del contrato a su compañía, y él terminó siendo promovido. Douglas y yo no salimos tan bien. ¿Por qué habrías esperado que lo hiciéramos?, comentó fríamente Tim. No lo esperaba, cariño, dijo Gwen suavemente, ni siquiera en ese entonces. La vergüenza de su confesión estaba grabada en su rostro habitualmente bonito. Era obvio que había llevado esta carga durante muchos años. Lo que nunca podría haber imaginado era lo mal que estaban a punto de ponerse las cosas. Douglas y yo ambos intentamos encontrar otro empleo, solo para descubrir que estábamos efectivamente en una lista negra. Aparentemente, el suegro de Douglas se tomó muy personalmente la vergüenza de su familia y de su hija. Douglas terminó siendo asignado a cada proyecto desagradable en algunos de los peores países del tercer mundo. Después de pasar varios años saltando de un lugar horrible a otro, finalmente se rindió. Le dio el divorcio a su esposa y se arrastró lejos con nada. La última vez que supe de él, estaba vendiendo seguros en Detroit. Dado que estaba un par de niveles por encima de mí en la jerarquía corporativa, seguía siendo considerado uno de mis supervisores. Sé que la empresa temía una demanda, así que me promovieron. Me promovieron directamente a una oficina que nunca ve la luz del día. Supongo que no debería quejarme, que el dinero es decente, pero mi carrera está esencialmente terminada. Hizo una pausa y miró a los ojos de cada persona en la habitación, como si estuviera tratando de evaluar cómo estaban recibiendo su confesión. Jessica tenía una expresión de disgusto en su rostro, claramente molesta al escuchar cómo su padrastro había sido engañado. Mali parecía preocupada y cautelosa, que era fácil ver que ya sabía la mayor parte de esto. Fueron las miradas de Tim y Angie las que la hicieron titubear. El dolor y la decepción en sus ojos parecían más de lo que podía soportar. Lentamente, se recompuso y continuó. Si pensaba que las cosas eran malas en el trabajo, lo que estaba sucediendo en casa era un infierno viviente. Mi matrimonio se estaba desmoronando y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Joe se sentó y habló conmigo varias veces después de que presentó el divorcio. Me disculpé hasta ponerme azul en la cara. Le dije que nada de esto era su culpa, que fui yo quien destruyó nuestro maravilloso matrimonio. Dijo que no podría haber sido tan maravilloso si no fue suficiente para mantenerme fuera de la cama de Douglas. Eso dolió. Entendí por qué estaba amargado y por qué lo dijo, pero aún así dolió. Entonces Joe me preguntó por qué había engañado. Mi respuesta fue solo una cadena de excusas. Después de eso, rompió toda comunicación conmigo. Al principio, estaba enojada y frustrada. Estaba enojada conmigo misma por haber provocado todo esto, y frustrada con Joe por no intentar ayudar a salvar el matrimonio. Oh, por favor, mamá, reprendió Angie, si papá hubiera engañado, ¿lo habrías perdonado y luchado por el matrimonio? Gwen sacudió lentamente la cabeza y sonrió tristemente. Ambos sabemos la respuesta a eso, cariño. Habría sido mucho más vengativa y habría intentado infligir mucho más dolor del que tu padre hizo. Angie, dije que estaba decepcionada, no que no entendiera por qué él está reaccionando de esa manera. Realmente no lo culpo. Estaba enojada porque veía nuestro matrimonio de 20 años girando por el desagüe. Sabía que yo había tirado de la cadena, pero estaba furiosa porque no podía detenerlo. Solo Joe tenía la capacidad de salvarlo, y él eligió no hacerlo. Sabes, si realmente hubiera querido hacer mi vida un infierno viviente, me habría aceptado de nuevo. Hubo varios jadeos pequeños. Siempre has tenido una forma de palabras, no, mamá, se burló Angie. Eso no es lo que quise decir y lo sabes, Angie, dijo mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. ¿Qué quisiste decir, mamá?, preguntó Tim suavemente desde detrás de ella. Habría hecho cualquier cosa para mostrarle a tu padre cuán arrepentida estaba por destruirnos. Me habría degradado de maneras que habrían avergonzado a una 304 vieja de Tiana si de alguna manera pudiera haber encontrado una manera de amarme de nuevo. Pero sabía la noche que le conté sobre mi aventura que eso nunca sucedería. Incluso a través de mis lágrimas, pude ver cuán profundamente había herido al hombre que decía amar. Juro que vi morir su amor por mí justo frente a mí. Nuestro matrimonio terminó en ese momento.
Lo vi en sus ojos. Tuvo que seguir adelante, mamá, dijo suavemente Tim, todos lo hicimos. Sí, lo sé. También sé que todavía tengo algunas dificultades para hacerlo. Ustedes han sido de gran ayuda para mí en esas áreas. Oh, sé que estaban enojados conmigo al principio, no, furiosos era más como. Tenían todo el derecho de estarlo, pero no me abandonaron. No estoy segura de si podría haber sobrevivido a eso. Estoy agradecida de que Joe no los haya vuelto en mi contra. Papá nunca habría hecho eso, afirmó Tim calmadamente. No, dijo Gwen sacudiendo la cabeza, no, eso no habría sido él. Sonrió tristemente a su hijo y luego se volvió hacia Mali. ¿Sabías que recé para que de alguna manera, de alguna forma, pudiera recuperar mi matrimonio? Supliqué y rogué a Dios para que de alguna manera cambiara el corazón y la mente de Joe y me diera otra oportunidad. Sé que no lo merecía, pero era lo que quería. Me aferré a ese sueño durante más de un año. Luego, Angie me dijo que él había comenzado a salir en serio contigo, Mali. Fue entonces cuando supe que mis oraciones no serían respondidas. No fue hasta después de que tú y Joe se casaron que realmente intenté seguir adelante con mi vida. Empecé a salir de nuevo, y fue entonces cuando descubrí qué tipo de matrimonio había tenido antes de destruirlo. Tuvimos algo muy bueno, pero había olvidado lo especial que era. Pero me lo recordaron cuando comencé a salir de nuevo. Vaya, como me lo recordaron. Salí bastante, pero nunca falló, que empezaría a compararlos con Joel y no duraría mucho después de eso. Hay un tipo especial de intimidad entre amantes que solo viene con el tiempo. Solo alguien que ha hecho el amor contigo muchas veces antes sabe cuando quieres que te tomen con fuerza y pasión, o cuando solo unas caricias suaves y un beso suave te llevarán al límite. No puedes imaginar cuán humillante es darte cuenta de que solo porque deseas que tu amante sepa esas cosas, no sucederá. No es porque no esté dispuesto, sino porque no te conoce a ti ni a tu cuerpo lo suficientemente bien como para saber que te brinda la mayor satisfacción en ese momento. Mi pesadilla fue darme cuenta de que yo era la razón por la que esas cosas se habían ido. Por mis acciones, cada relación romántica que tenía ahora tenía que empezar de cero. Hubo algunas relaciones que parecían prometedoras a lo largo de los años, 2 de ellas incluso terminaron en propuestas, pero rechacé ambas. ¿Por qué?, preguntó Mali con preocupación escrita en su rostro. ¿Por qué no aceptaste? Gwen suspiró profundamente. Bueno, eso es un poco complicado. Una razón fue que todavía estaba enamorada de mi ex esposo. Mamá, reprendió a Angie de nuevo. No, respondió Gwen enojada, no tienes derecho a decirme lo que ya sé muy bien. No puedes decirme nada que no haya escuchado o dicho yo misma 1.000.000 de veces. Ninguno de ustedes tiene derecho a decirme lo que siento. Amo a tu padre y siempre lo haré. Sé que no cambia nada, pero siempre me sentiré culpable por lo que hice. Estoy aprendiendo a tratar de vivir con esos sentimientos y seguir adelante. En algunos aspectos, lo he hecho, pero en otras áreas, todavía estoy atascada. Angie, cariño, dijo suavemente Mali tratando de calmar la situación, está bien, no estoy celosa. Sé cuánto me ama tu papá. Gwen se estremeció ligeramente. Lo sé también, continuó Gwen recuperando la compostura, por eso sentí que podía hacer esa declaración. Sé que siempre tendrá su amor. Lo admito, estoy celosa de eso, pero fue mi propia culpa. Por favor, no quiero que nadie piense que mis sentimientos por Joe fueron la razón por la que rechacé esas propuestas de matrimonio. Es mucho más profundo que eso. Al igual que todos aquí, me pregunté si realmente amaba a mi esposo como decía que lo hacía, ¿cómo pude engañarlo de esa manera? Ojalá tuviera una respuesta con la que pudiera vivir. Así que comparé mi amor por mis posibles pretendientes con mi amor por Joe, y como mis sentimientos por cada uno de ellos no eran tan fuertes como mis sentimientos por él, tuve un problema. Si no podía ser fiel a Joe, ¿cómo podría prometer mi fidelidad a alguno de ellos? Me importaba lo suficiente por ellos como para rechazar a ambos. En ese momento, era lo correcto, ya que no habría sido justo para ellos. Lo siento, dijo suavemente Mali. Siento que estés pasando por eso. Gwen sonrió tristemente. Es fácil ver por qué Joe se enamoró de ti, dijo tristemente,
eres hermosa tanto por dentro como por fuera. Gracias, pero por favor, dijo Mali con el rostro arrugado de preocupación, no me hagas parecer una santa. Tengo mis propios remordimientos. La mayoría están relacionados con mi primer matrimonio, pero uno en particular está relacionado con Joe. ¿Mamá?, preguntó alarmada Jessica. No, no fue algo terrible, pero es algo de lo que me avergüenzo. Ya que Gwen ha sido tan valiente al hablar de sus remordimientos, trataré de hacer lo mismo. Sucedió unos meses después de que Joe y yo empezamos a salir. Nuestras citas habían sido bastante apasionadas, pero no habíamos. Mali se detuvo, su rostro se contorsionó mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Teniendo relaciones sexuales, dijo Jessica sonriendo. ¿Te refieres a frotar feos?, añadió Angie riendo. Esconder la salchicha. No, chicas, Mali exclamó, darle al rey. Haciéndolo. Teniendo bebés. Chicas, gritó Mali, su rostro rojo brillante. Tim se rió junto con las chicas mientras Gwen trataba de ocultar su expresión de dolor. Lo que iba a decir, continuó Mali tratando de recuperar su compostura, era que Joe y yo aún no habíamos sido íntimos. Sabía que había pasado un tiempo para él, así como para mí, y la tensión sexual entre nosotros estaba complicando todo. Entonces, escuché una llamada telefónica. Al principio pensé que era contigo, Angie, pero ahora me doy cuenta de que no sé quién era. Pero quienquiera que fuera, yo estaba hablando de la posibilidad de reconciliarse con Gwen. Sabía que amaba a Joe, pero todavía tenía mucho miedo después del desastre de mi primer matrimonio. Aunque mi primer esposo nos había abandonado 9 años antes, nunca había dejado que un hombre se acercara tanto como Joe. Sabía que él era un buen hombre y que sería un buen padre y un gran esposo. Así que decidí que él sería mío. Esa semana, me lancé descaradamente hacia él en un intento de reclamarlo y mantenerlo enfocado únicamente en mí. En resumen, lo seduje. Mamá, dijo Jessica sonriendo, dudo seriamente que haya sido necesario mucho para captar la atención de papá. Quiero decir, cada vez que los veía juntos, siempre se estaban tocando. Seriamente, añadió Angie, papá nunca parecía poder mantener sus manos lejos de ti. Tu padre siempre ha sido muy afectuoso, respondió Mali. Afectuoso es otra palabra para cachondo, sonrió Jessica. Jess, regañó Mali. Los 3 adultos rieron mientras Gwen se movía incómodamente en su asiento. Mamá, dijo Jessica aún sonriendo, no veo por qué te arrepientes de mostrarle al hombre que amas cuanto lo deseas. Cariño, no me arrepiento de eso. Lo que me arrepiento es que me tomó el miedo de perderlo para llevarme a ese punto. También me pregunto qué habría sucedido si no lo hubiera hecho. ¿Joe habría esperado por mí? ¿Habría vuelto a Gwen? Cualquier cosa que hubiera pasado, esperaba que él fuera feliz. Sé que he estado más que satisfecha con la vida que hemos compartido, respondió Mali. Papá siempre dice que tú y Jess lo salvaron, dijo Tim suavemente. Lo sé, dijo Mali riendo suavemente, pero la verdad es que él nos salvó a nosotras también. Después de que mi ex se fue, tuve serios problemas de confianza. Salí de vez en cuando durante casi 10 años, pero esos problemas siempre estaban en el camino. Tenía problemas para creer que algún hombre me quisiera por algo más que sexo. Luego, Joe amplió esas concepciones erróneas. Mali se echó a reír mientras miraba a su hijastra sonriendo. ¿Qué?, preguntó Mali, claramente confundida. Seguro que papá te quería por algo más que sexo. Por supuesto que sí, cariño, él, oh, Dios mío. Tim, Angie y Jess se rieron mientras observaban cómo el rostro de Mali se volvía de un rojo brillante de nuevo. Jessica Patterson, compórtate, replicó, luchando por contener una tímida sonrisa. El amor de tu padre ha sido mucho más que solo eso. Es un buen hombre y un gran padre. Incluso cuando se enfermó por primera vez, todavía estaba cuidándonos. No podría haber deseado un mejor y más amoroso esposo. Estos últimos 8 años han sido más felices de lo que nunca pensé posible. Nunca supe que Joe considerara seriamente reconciliarse conmigo, dijo Gwen suavemente. Me pregunto con quién estaría hablando de algo tan personal. Bueno,
ya que aparentemente hoy es el día de las confesiones familiares estilo Jerry Springer, dijo Angie con sarcasmo, probablemente era conmigo. Papá y yo tuvimos varias conversaciones sobre eso. No sabía que estuvieras tan involucrada en sus decisiones en ese entonces, dijo Mali suavemente. Angie suspiró, miró a Jess y luego de nuevo a Mali. Más de lo que probablemente puedas imaginar, dijo Angie con calma. Sabía que papá estaba en una encrucijada en ese entonces, si vivir en el pasado o avanzar. Me dijo que se estaba enamorando de ti, Mali, y que si no lo dejaba, probablemente te pediría que te casaras con él. También me dijo que todavía tenía sentimientos por mamá. Me dijo que no se puede estar casado con alguien durante tanto tiempo y no tener todavía algunos sentimientos por esa persona. Le pregunté sobre esos sentimientos y me dijo que una vez habían sido casi completamente amor, pero ahora eran una mezcla de amor y odio, ira y amargura, cansancio y desesperación. Estaba luchando entre volver atrás y tratar de resolver esos sentimientos o comenzar de nuevo. Naturalmente, como había estado tratando de emparejarlo contigo, lo empujé en esa dirección. ¿Trataste de emparejarlo con otras mujeres?, dijo Gwen con tristeza. No sabía que me odiabas tanto. Mamá, como dije, no te odio, pero esto no se trataba de ti, se trataba de papá. Vi lo que hizo tu aventura con él, casi lo mató. Por fuera, podría haber parecido fuerte y calmado, pero por dentro, estaba desangrándose. Me quedé con él ese verano después de que le contaste sobre tu aventura. Fue un mes después de tu confesión y todo se estaba desmoronando. No puedo decirte el número de noches en que subía a su habitación para ver cómo estaba y lo escuchaba llorar. No lloraba frente a mí, pero cuando estaba solo en su habitación, dejaba salir el dolor. Me sentaba en silencio fuera de su puerta en el pasillo y lloraba con él. Las lágrimas llenaron los ojos de Gwen mientras lentamente sacudía la cabeza. Nunca supe, dijo en voz baja. Sabía que lo había herido, pero nunca vi ninguna señal de su dolor más allá de sus arrebatos de ira. Eso es porque nunca quiso que lo vieras. No quería que tuvieras la satisfacción de saber cuán mal lo habías herido. Nunca quise herirlo de esa manera. Fui egoísta y totalmente enfocada en lo que quería y necesitaba, pero no intenté maliciosamente lastimarlo. Si lo hiciste intencionalmente o simplemente por estupidez no es realmente importante, mamá, el hecho es que lo hiciste. Así que cuando se enfrentó a la elección de volver con una esposa que lo engañó y envenenó años de buenos recuerdos o empezar de nuevo con una mujer que lo amaba y nunca lo engañaría, presioné por lo segundo. Todos sabemos que habría tomado meses o años trabajar en los problemas de confianza solo para llegar a un nivel donde pudiera comenzar a relajarse y ser feliz de nuevo contigo, mamá. Así que sí, empujé para que comenzara de nuevo con Mali. Lamento un poco haberlo manipulado y, de hecho, me siento un poco mal por haber tenido un papel en asegurarme de que ustedes dos no volvieran a estar juntos, pero para ser honesta, mamá, esto ya no se trataba de ti. Esto se trataba de la felicidad de mi padre, y creía y aún creo que él era más feliz con Mali que volviendo y tratando de navegar por toda la reconstrucción de su matrimonio contigo. Angie, no sabía que habías jugado a ser casamentera también, interrumpió suavemente Mali. Estoy un poco dividida entre regañarte y abrazarte y darte las gracias. Bueno, intervino Jessica, no lo hizo completamente sola. Tengo mi propia confesión que añadir a todo esto. Jess, preguntó Mali sorprendida. Mamá, sabes que conocí a Angie en la universidad. Ella era una estudiante mayor que me estaba tutorando en mi primer año. Nos hicimos amigas, y no ayudó que tuviera un hermano lindo un par de años mayor que yo. Miró a Tim y sonrió tristemente antes de volver a su madre. Todavía vivía en casa, y Angie vino varias veces. Pude ver que te estaba observando muy de cerca. Cuando la confronté sobre eso, compartió sus pensamientos de que tú y su padre serían perfectos juntos. Iba a mudarme al campus el próximo año y estaba preocupada por dejarte sola. Supongo que fue entonces cuando conspiramos para encontrar una manera de juntarte con Joe y ver si había alguna química. Ya había salido con Tim un par de veces antes de que Angie me invitara a quedarme el fin de semana en su casa. Cuando conocí a papá, a Joe, me enamoré de él de inmediato. Angie se rió con una carcajada. Ella se enamoró de él casi tan rápido como tú lo hiciste, Mali, se burló Angie. Jessica sonrió.
Me enamoré de él al menos una semana antes de que mi madre lo hiciera. Le tomó ese tiempo sacar la cabeza de su trasero y aceptar el hecho de que también lo amaba. Jess, lenguaje, dijo Mali firmemente antes de permitir que una pequeña sonrisa escapara. Jess sacó la lengua juguetonamente a su madre y sonrió inocentemente. De todos modos, como estaba enganchada, empezamos a planear cómo juntarte a ti y a Joe. Angie sugirió invitar a los dos y a mí para una visita de fin de semana. Lamento decir que la historia que usamos para cubrir nuestro plan era que yo estaba realmente interesada en Tim y quería que mi mamá lo conociera. Jessica se volvió hacia Tim. Lo siento, Tim, supongo que nunca me disculpé contigo por darte la impresión de que estaba más interesada en nosotros de lo que realmente estaba. Eras un gran chico cuando estábamos saliendo, y obviamente me atraías mucho, pero no estabas enamorada de mí, interrumpió Tim. No podía entender qué estaba pasando al principio. Sabía que me importabas más de lo que te importaba yo, pero esa primera visita a mi casa fue una sorpresa. Luego, después de verte con mi papá, estaba aún más confundido. No te voy a decir que el ego de un chico no recibe un golpe cuando su novia se enamora más de su padre que de él, pero después de tu próxima visita con tu mamá, finalmente entendí. Hasta entonces, tenía miedo de haberme enamorado de una chica con serios problemas con su padre. Bueno, rió Jessica, supongo que, en cierto modo, lo hice. No conozco a muchas chicas de 19 años que cambien su apellido cuando su madre se vuelve a casar, pero aunque nunca vivimos bajo el mismo techo, él ha sido más un padre que cualquier otro hombre. Bueno, sonrió Tim, después de ver a tu mamá y observar la reacción de papá hacia ella y hacia ti, fue muy obvio. Había olvidado cuánto tiempo había pasado desde que lo había visto sonreír y reír así. La habitación silenciosa se llenó de sonrisas reminiscentes y remordimientos preocupantes. Bueno, dijo Tim en voz baja, ya que todos los demás han confesado algún oscuro y profundo secreto, supongo que es mi turno. Con todas las miradas dirigidas hacia él, Tim aclaró su garganta. Solo quería que todos supieran que probablemente lean algo en los periódicos la próxima semana que podría molestarlos, y sí, es cierto, soy la hermana perdida de los Kardashian y recientemente me he comprometido con Bruce, quiero decir, Kathleen Marie Jenner. Angie soltó una carcajada. La habitación se llenó de risas esporádicas, un fuerte contraste con el estado de ánimo anterior. Igualito a su padre, dijeron simultáneamente Gwen y Mali. Las dos mujeres se miraron sorprendidas antes de que Tim interviniera nuevamente. Gracias, dijo sonriendo calurosamente. No puedo pensar en un mejor cumplido. La habitación se fue quedando en silencio con pequeñas risas hasta que Gwen se levantó grácilmente. Mali, dijo con una pequeña sonrisa triste, gracias de nuevo por permitirme venir hoy. Todavía estoy tratando de seguir adelante. Esta reunión fue un gran paso para mí. Gracias por permitir que ocurriera. De nada, Gwen, y espero que puedas seguir adelante y tener una vida maravillosa. Esto fue principalmente decisión de Joe, aunque ambos sentimos que algo bueno podría salir de esto. Si él no hubiera estado de acuerdo, no lo habría hecho. No permitiré que nadie lastime a mi esposo. Ojalá, susurró Gwen, ojalá hubiera sido tan apasionadamente leal. Miró a su hijo. Tim, ¿me llevarías a mi hotel? Él asintió y recogió sus cosas. Gwen miró de nuevo al hombre frágil que dormía en la cama. Mali, por favor dile a Joe que está en mis oraciones. También tú y Jessica. Lo haré, y gracias. Gwen se giró y salió lentamente de la habitación. Una vez segura del otro lado de la puerta, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y sollozó en silencio. Se dio cuenta de que esa sería la última vez que vería al amor de su vida con vida. 2 semanas y media después, Joseph Randall Patterson, de 53 años, falleció. Murió mientras dormía en casa, rodeado por su amorosa familia. El servicio fúnebre había sido agridulce. Mali se sentó entre Jessica y Angie en la primera fila, para sorpresa de algunos de los presentes. Gwen también se sentó en la primera fila, entre Angie y Tim. Después del servicio, amigos y familiares dieron sus condolencias y luego se fueron, dirigiéndose a la recepción familiar. Ahora, los 3 hijos adultos rodeaban a Mali mientras estaban junto a las limusinas. Mali, dijo Angie con una voz suave,
quiero agradecerte de nuevo. Nunca pensé que vería a papá sonreír de nuevo después del divorcio, pero tú y Jessica le devolvieron esa alegría a su vida. Le recordaron que podía amar de nuevo, y no había duda de que los amaba a ambos. Mali se inclinó y le tomó la mano con suavidad. Nunca olvides cuánto los amaba a ti y a Tim. Siempre estuvo tan orgulloso de ustedes dos. Lo sabemos, dijo Tim sonriendo tristemente, pero los divorcios son difíciles para todos. Aunque Angie y yo ya habíamos dejado el hogar, el divorcio fue difícil para nosotros. Queríamos estar allí para papá porque estaba tan herido y enojado, pero no podíamos estar allí todos los días. Estamos tan agradecidos de que te encontrara. Angie y yo también queremos agradecerte por cómo trataste a mamá estas últimas semanas. Le has permitido despedirse de papá y ser parte de celebrar su vida hoy. No muchas personas habrían permitido que una ex lo hiciera. Oh, cariño, tu papá y yo sabíamos que era importante para Angie y para ti, así como para tu madre. Significa más de lo que sabes, añadió suavemente Angie. Cuando papá se enamoró de ti, pudo seguir adelante con su vida, pero mamá nunca lo ha hecho realmente. Con suerte, tú y papá permitiéndole decir adiós le ayudará. Mali, no solo le diste a mi papá una nueva vida, sino que también podrías haberle dado a mi mamá la oportunidad de hacer lo mismo. Tu padre y yo los amamos a ambos, comenzó a decir Mali antes de que su voz se quebrara. Los amo a ambos. Mali intentó detener un sollozo mientras se apoyaba en la limusina. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo voy a extrañar tanto, sollozó. Tim dio un paso adelante y la envolvió en sus brazos mientras ella enterraba su rostro en su pecho y lloraba. Las dos mujeres más jóvenes se abrazaron mientras observaban cómo Mali lloraba la pérdida de su amor. Lentamente, Mali recuperó la compostura y el grupo volvió su atención solemnemente a una mujer solitaria que estaba arrodillada junto a la tumba, ajena a su audiencia. La mujer allí lloraba en silencio. Ella acariciaba suavemente la fría lápida de mármol mientras susurraba las cosas de su corazón al hombre al que una vez llamó esposo. Angie y Tim caminaron en silencio y se pararon a ambos lados de su madre. Mamá, susurró Angie suavemente, es hora de irnos. Gwen levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, y asintió lentamente. Se puso de pie con la ayuda de sus hijos, mirando una vez más la lápida antes de volverse hacia el coche. Gracias, murmuró, su voz apenas un susurro, gracias por permitirme decir adiós. Angie la abrazó con fuerza mientras Tim la rodeaba con un brazo. Los tres caminaron juntos hacia el coche, dejando atrás el cementerio. Mientras se alejaban, Mali, aún con los ojos hinchados por las lágrimas, miró a sus hijastros con una suave sonrisa. Estoy segura de que él estaría orgulloso de cómo todos manejaron esto, dijo con voz entrecortada. Jessica sintió, sus propios ojos brillando con lágrimas. Sí, mamá, respondió, él siempre decía que éramos una familia fuerte y unida, a pesar de todo. Mali asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Siempre seremos una familia, dijo con convicción, no importa lo que pase. Con esas palabras, el grupo se subió a la limusina y se dirigió a casa, dejando atrás un capítulo doloroso de sus vidas pero llevando consigo el legado de amor y unidad que Joe había dejado. Mientras el coche se alejaba, Mali miró por la ventana, su mente llena de recuerdos y de la promesa de un futuro que, aunque incierto, estaría lleno del amor que su familia había encontrado en medio del dolor.